Es un curso que va a funcionar los días viernes por la tarde, de 15 a 18:30, 19 horas aproximadamente, dependiendo de cada sesión. Y es un curso colegiado en el cual participamos varios profesores de la facultad y también de otros institutos como el Instituto de Biología de la Universidad de Talca. Yo estoy encargado de la coordinación del curso. Mi nombre es Eduardo Fuentes Contreras y también van a participar en la unidad de fitopatología los profesores Mauricio Lolas y Gonzalo Díaz. Por eso que ellos también están conectados porque les va a tocar hacer esta primera sesión de los contenidos del curso. Y también nos va a colaborar el profesor Claudio Ramírez del Instituto de Biología en parte de la segunda unidad que va a ser relacionada con el manejo de plagas. Bueno, básicamente este curso de avances en protección vegetal tiene como objetivo estudiar tanto aspectos básicos como aplicados de reciente desarrollo en las áreas de la entomología y la fitopatología de cultivos agrícolas. Básicamente, lo que queremos es proveerles de una actualización de los conocimientos más relevantes de estas áreas en varios tópicos. Por supuesto, no vamos a alcanzar a cubrir todos los tópicos que podríamos eventualmente incluir por una limitación de tiempo, pero sí vamos a concentrarnos en diferentes áreas que son relevantes para tanto el manejo de plagas como el manejo de patologías de los cultivos. La idea es que ustedes se puedan familiarizar con las líneas de investigación que están desarrollándose en este momento en entomología y patología de cultivos hortofrutícolas, y de esa manera entonces tengan conocimientos que estén actualizados respecto a estas áreas en lo que son el desarrollo de nuevas técnicas de manejo de plagas y enfermedades. En lo que se refiere a los contenidos del curso, aquí está el listado que parte con la unidad de plagas, pero después viene una segunda unidad de fungicidas, la cual este año, por motivos de cambio de calendario, la tuvimos que cambiar de orden, y por lo tanto vamos a partir por acá con lo que tiene que ver con la parte de patología, donde se van a ver todo lo que tenga que ver con eh, el avance en el control químico, biológico de enfermedades causadas por hongo, el avance en fungicidas, avances en términos de los aspectos epidemiológicos asociados a las enfermedades de hongos, resistencia a los fungicidas, métodos y herramientas moleculares de la detección de hongos patógenos, y después vamos a cambiar ya a lo que es la área de patología propiamente tal, en que vamos a tener la resistencia natural de las plantas al daño de las plagas y los efectos que tienen la resistencia natural de las plantas con los enemigos naturales en el control de las plagas en distintos tipos de cultivos. Vamos a hablar un poquito de control biológico, vamos a hablar un poquitito de el desarrollo de compuestos semioquímicos y de la resistencia de los insectos frente a los insecticidas. También vamos a hablar de algunas técnicas moleculares para el estudio y la interacción de insectos y plantas, y ahí es donde va a colaborar el profesor Claudio Ramírez ya hacia la parte final del curso. En lo que se refiere a las modalidades de evaluación, vamos a tener 3 actividades de evaluación. La primera es una prueba que vamos a desarrollar a lo largo del curso y que va a tener un 35% de la nota final. La segunda es la presentación oral de un artículo científico que más tarde el profesor Gonzalo Díaz va a aprovechar de explicarles en mayor detalle en qué consiste, porque es la forma en que se evalúa la unidad de fitopatología, que también tiene una ponderación de un 35%. Y finalmente, la preparación de un seminario o mini revisión bibliográfica que tienen que desarrollar ustedes para entregar al final del curso en relación a algunos de los temas de los diferentes tópicos que se topan en el curso, que se van a presentar, y que tenga algún interés especial para ustedes para querer profundizar, porque tiene mayor relación con su proyecto de tesis, con el área donde están desarrollando su trabajo de tesis de magíster, y ahí tienen que elegir en las siguientes sesiones qué tipo de tema les gustaría y poder coordinar con los profesores encargados de la respectiva unidad cuáles deberían ser los contenidos y cuáles deberían ser los temas que incluyera cada una de esas revisiones bibliográficas, porque es cada uno de los profesores de cada unidad los que va a revisar los trabajos de cada diferente unidad. Entonces los colegas del área de fitopatología van a revisar los trabajos de esa área, y yo con el otro colega de entomología vamos a ver los trabajos que sean del área de entomología. Para ir ya terminando, les cuento de que aquí está listada la bibliografía del curso, tanto la bibliografía básica como la bibliografía complementaria o recomendada que está por acá, y pueden acceder a algunos libros que están aquí en el syllabus con estos links en forma directa, en forma virtual a la biblioteca, y los que no tienen que ir a visitar la biblioteca para ver si es que está disponible en versión en papel. Así que esos son los elementos más importantes de lo que es la bibliografía. Para ir explicando lo que es ya el calendario del curso,
Vamos a iniciar aquí con el día 23 de junio, donde vamos a hablar de la introducción al curso, que es lo que estoy presentando en este minuto, presentación del programa, el calendario y las evaluaciones, y después en el resto de la clase los profesores Gonzalo Díaz y Mauricio Lola van a hablar acerca del tema de agricultura digital y fitopatología. La próxima semana van a trabajar en el tema de avance en el control de enfermedades de importancia 1, y ahí también se va a hacer la entrega de artículos científicos para presentar por parte de los estudiantes. Y así vamos a continuar después con la sesión del 1 de julio, en que también van a tener una actividad de detección e identificación de hongos causantes de enfermedades en plantas. Luego, el 7 de julio, van a hablar acerca de aspectos epidemiológicos, y el día 14 de julio es receso universitario. Así que ahí no vamos a tener actividad durante esa semana. Después, el día 21 de julio van a tener la segunda clase de avance en el control de enfermedades de importancia económica, y ahí van a hacer la presentación del artículo científico que les fue entregado, porque ahí van a hacer el estudio de casos de avance en el control de enfermedades de importancia. Después, ya hacia fines del mes de julio, vamos a iniciar con la unidad de plagas y vamos a comenzar con la resistencia natural de las plantas al daño producido por los insectos y los efectos citróficos. Después una clase de desarrollo de semioquímicos. Después una clase de desarrollo de resistencia de los insectos frente a los insecticidas. Y finalmente la clase del profesor Claudio Ramírez, que es sobre aproximaciones genético-moleculares para el estudio de la interacción entre plagas y cultivos. Ahí en esa última sesión vamos a tener la prueba del curso que se les va a entregar para que ustedes la puedan desarrollar eh, en la semana siguiente y entregarla una vez que pase la semana. El día 25 es día libre, ahí vamos a revisar básicamente la primera prueba, y finalmente el día 1 sería la entrega de los trabajos finales del curso, y los cuales serían sin una presentación necesariamente, ahí podemos definirlo si se interesan en presentarlo, dependiendo del número de estudiantes que sean, etcétera. Y tendríamos para el viernes 8 la publicación de las notas finales. Así que eso sería el total de las actividades del calendario del curso de avances en protección vegetal. Voy a dejar de compartir la pantalla para ofrecerle la palabra por si tienen alguna duda o consulta respecto a la presentación del sílabus y algunos de los aspectos que mencioné, como las evaluaciones o los contenidos o el calendario. Profe, todo claro por acá. No sé si se me Ujú. escucha, pero Sí, te Sí, escuchamos bien, perfecto. Constanza. Ujú. bacán. Me quedó, no sé si podría explicarnos un poquito más el tema de la prueba, porque no sé si escuché una ¿Ya? semana. Sí, es una prueba que vamos a realizar para la casa, en la cual les vamos a entregar una situación problema que tiene que ver con los aspectos de manejo de plagas que se discutieron en la unidad de plagas del curso de Sanidad Vegetal 1. Y ustedes, con acceso a la literatura, con acceso a la información que tengan disponible, tienen que buscar alguna posible solución a ese problema. Por eso es una prueba que dura una semana, se la entregamos el día viernes y ustedes el día viernes siguiente ya deberían mandárnosla para nosotros tener tiempo de corregirla. Así que es una prueba para la casa, por así decirlo. Ah, vale, perfecto, profe. Muchas Ujú. gracias. Eduardo, a mí me gustaría, así como nos estamos presentando nosotros, sería súper bueno que los estudiantes se presentaran con nosotros, en el fondo para saber, no les pido la cámara porque en algún momento nos vamos a ver, pero por lo menos que nos cuenten en qué están, qué es lo que están haciendo, con quién están trabajando, cuál es el tema que ellos están de cierta forma desarrollando en este magíster. Sería súper bueno para nosotros también conocerlo a ustedes. Ujú. No sé si alguien se ofrece para iniciar esta conversación. Constanza, ya que tú hablas. Ah, Jorge, ya, súper, dale. Ya. Bueno, mi nombre es Jorge Becerra. Yo estoy con el profe Sebastián Romero junto a la profe Claudia en el tema de Bitter Pit en los manzanos para Ajá. lograr ver alguna diferencia que hay entre distintos árboles y poder relacionar eso con el Bitter Pit que ha venido ocurriendo con bastante años. Y eh, eso, no sé, era yo estudiante del UCM y ahora estoy aquí en el magisterio. Eres ingeniero agrónomo de la
Universidad Católica del Maule. Sí. Perfecto, súper. Bienvenido también. Gracias, Jorge. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te Sí, escuchamos bien, Lisette. perfecto. Ya, soy Lisette González, alumna articulada. Ajá. Voy a hacer la tesis con la profesora Claudia Moya y Sebastián Romero, al igual que Jorge, y mi tesis va a ser en bitter pit en análisis con rayo X, tanto en fruta como en hojas. Eso. Gracias. Súper, súper, gracias. Gracias, Hola, Lisette. mi nombre es Angélica Rosales. Estoy haciendo la tesis en el CITRA con el profesor Samuel y estamos trabajando, tratando de predecir etapas fenológicas mediante modelos matemáticos y datos climáticos en cerezas. Y soy estudiante del programa de articulación. Soy Constanza Castillo, estoy articulada también. Voy a trabajar con el profesor Eduardo. La idea es definir cuál es el color de trampa más adecuado para la captura de la Lobesia botrana o la polilla de la vid, utilizando combinaciones de dos atrayentes químicos, que es el 2-feniletanol y el ácido acético. Eso. Súper. Gracias. No, muchísimas gracias por su presentación. Más o menos nos da una idea de hacia qué apuntan y dónde están ustedes orientados. Así que, Ujú. no, muchas gracias. Ya, pues, Eduardo, no sé Sí, si tienes reiterarles algo más nomás que si tienen agregar. alguna duda. Si no hay duda, entonces los dejo para que puedan ya comenzar con lo que es la clase de la primera sesión. Así que Súper. tengan un buen fin de semana y nos veremos después de allá en la semana siguiente según el calendario. Yo tengo una duda. Ujú. Con respecto a la designación de los artículos, porque en el correo que nos mandó hoy el profe Gonzalo, creo que la asignación va a ser hoy. No sé si... Sí. Ah, Sí, ya. No te ahí lo van a preocupes, yo aprovechar lo de adelantar un poco, voy a claro. comentar en 5 minutos más todo eso. Ujú. Ah, ya, perfecto. Que como en el calendario aparecía para la semana entrante, por eso pregunté. Muy bien por preguntar, pero yo me adelanté, así que lo vamos a hacer desde hoy día. No, mejor. Tienen más tiempo, así que es mejor. Sí, obvio. Sí, obvio. Muy bien, yo me despido entonces. Que estén muy bien. Chao, Ya. chao. Súper. Chao, Chao, Eduardo. Eduardo. Nos Nos vemos, vemos. profe. Gracias. Chao, profe. Ya, profesor, ¿empezamos? Ujú. Ya. Aquí primero voy a compartir. A ver, no lo veo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo o no? Sí, se ve. ¿Qué dice epidemiología de enfermedades y modelo predictivo? Sí. Ya. Bueno, estimados, primero Lo que que sí todo. tienes que, ¿cómo se llama? Ponerla en pantalla de presentación. Ah, ya. Ahí, ahí sí. Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos a lo que es la sección de este curso de avance y protección vegetal, donde se aborda la fitopatología. Bueno, este curso, como también lo adelanté en el correo previo que les mandé en la mañana, junto con el profesor Mauricio Lola, bueno, somos los dos que compartimos eh, esta área y también compartimos lo que es nuestra área en este curso, ¿ya? Lo que teníamos planteado inicialmente era, quisimos innovar, como siempre, aquí les vamos a decirle también, la verdad, quisimos innovar y quisimos realizar una clase en cuanto al uso de la tecnología hoy en día, el avance de la agricultura digital y todas las nuevas tecnologías aplicadas a la fitopatología, pero la verdad es que armando la clase, que ahí ustedes la pueden ver, ¿ah? Me di cuenta que hay conceptos que yo creo que son básicos. Y yo creo que es importante que ustedes también recuerden. No sé si cuál es el recuerdo que ustedes tienen de fitopatologías, de las enfermedades, de los agentes causales, de los ciclos de la enfermedad. Y creo que para un mejor entendimiento de lo que es esta sección, creo lo más propicio es realizar ese tipo de repaso, ¿ya? Y ese tipo de repaso siempre está asociado a la clase tradicional que teníamos como número 1. Por lo tanto, creo, como di y pensamos que era mejor, volví a la clase
inicial que teníamos presupuestado en los previos años, donde hago todo un repaso y eso les va a permitir a ustedes entender mejor todos los conceptos que vamos a abordar a lo largo de lo que corresponde a estas 4 semanas que están asociados al área de fitopatología, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a terminar lo que sean las fungicidas de hoy día y abordar lo que es la clase de epidemiología y modelos predictivos y el uso de la agricultura digital. ¿Les parece? Sí, profe, perfecto. Ya. Bueno, ahí voy a poner agrandar. Ya, señores. Ahí, bueno, aquí está la primera diapositiva que está asociada, como dice el título, fungicida y control químico, pero también vamos a dar primero... Sigue con la clase de epidemiología de enfermedades y modelos Ah, predictivos. gracias. ¿Se ve? Ahí sí. Fungicida y control químico estamos viendo. Ya, esa es. Está bien. ¿Ya? Eh, acá está agregado lo que es el repaso de todos los conceptos Ah, primordiales ya. para entender todos los conceptos y a su vez aspectos que vamos a ir abordando a lo largo de nuestra sección, ¿ya? En esta imagen uno puede visualizar muchas cosas, que puede ver síntomas, signos, vías metabólicas donde van a actuar los fungicidas y la aplicación de fungicidas, lo cual nos demuestra en cierto modo todo lo que va interactuando para que nosotros podamos realizar un control de una enfermedad y prevenir la enfermedad, que eso es el objetivo. Ya, siempre junto con el profesor, creo que de nuestras labores que son muy importantes, es siempre señalar también la literatura, a cual ustedes tienen que acudir cuando tengan consulta o profundizar en distintos temas o áreas. Creo que es muy importante. Acá están en la literatura, son 2 libros que son muy buenos, que eh, abordan todas las enfermedades que están presentes en Chile y en los cultivos y en los frutales. Son 2 libros, el de la izquierda, el compendio de la enfermedad de las plantas, del profesor Bernardo Latorre, del 2018, y a la derecha está la enfermedad de las plantas cultivadas, que corresponde al más o menos el mismo libro, solamente que con años previos de publicación. Ambos son libros muy buenos y los cuales los invito a consultar, y si tienen alguna duda dentro de la fitopatología en general y aplicada a nuestro país, es un buen libro. Otro libro también, yo creo que también ustedes lo vieron en los cursos previos, si recuerdan, está el clásico que es el Fitopatología, que es de George Agro, es un profesor de la Universidad de Florida, donde es un libro muy completo que trata y aborda todo el concepto de fitopatología. Hace un historial, cuál han sido las implicancias de las enfermedades, cómo se fueron descubriendo las enfermedades y sus distintos agentes causales, cuál es el progreso de las enfermedades, cómo se defienden las plantas, cómo atacan las plantas, cómo son los ciclos biológicos de las enfermedades, cómo se diseminan estos patógenos en el campo, cuáles son las nuevas técnicas de identificación, cuáles son los nuevos programas de mejoramiento y qué aspectos se buscan en el mejoramiento genético para proporcionar una mejor defensa ante los posibles ataques que se presenten en el campo. También son muy buenos también los compendios de enfermedades, dependiendo muchas veces de las organizaciones internacionales asociadas a la fitopatología, hay distintas asociaciones de países muchas veces. Y una de las que son referencia en nuestro tema es la Sociedad Americana de Fitopatología. Y esta sociedad, aparte de tener revistas científicas, tienen también compendios, que son revistas muy contundentes, bien completas, que la escriben expertos sobre los distintos temas. Y ahí ustedes pueden observar que están enfocados, por ejemplo, a pomáceas, a frutales de pepitas, se me olvidan ¿cómo se llaman, profesores? Los carozos, poroto, Ah, vides. Hay una gran diversidad de cultivos y frutales en cuales están enfocados estos compendios y son de muy buena calidad.
Aquí les dejo también las referencias donde ustedes los pueden consultar y siempre son un apoyo importante. Otra fuente importante de información que ustedes a este nivel ya tienen que ya manejar, porque son estudiantes de posgrado, ya han pasado una etapa importante que fue el pregrado. Ahora el posgrado ustedes tienen que basarse básicamente en lo que es, lo que les dije, los compendios, en los libros, que son muy específicos muchas veces, que le van a permitir a ustedes entender la diversidad de sus propios temas. Y esa es la forma que uno tiene que empezar hoy día a buscar la información, es en los artículos científicos. Pero sin lugar a duda también muchas veces también nos van a servir las revistas de extensión. Y aquí les dejo algunos ejemplos. El Instituto de Investigación Agropecuaria, el INIA, tiene varios tipos de publicaciones. Ahí están viendo dos. Una es que es Tierra Adentro y otras son el Boletín. Son dos también revistas de extensión que nos permiten entender muchas veces los temas que pueden estar asociados. Aquí yo obviamente les estoy mostrando aspectos que están asociados a la enfermedad, cuál es nuestra área junto de expertise con el profesor Mauricio Lola. Y son fuentes importantes. Aquí hay otra revista también, la revista frutícola de la empresa Copperfood, también muestran diversos temas. No todos están enfocados en enfermedades, pero sí a veces todos abordan temas de enfermedades, en cual ustedes pueden acudir como información. Es también, bueno, aquí repito un poquito lo que son los compendios, hay tanto de enfocados hacia los fungicidas o métodos alternativos de control, libros asociados a la identificación de estos patógenos, como también cuáles son las enfermedades emergentes hoy en día que están surgiendo en los distintos países a nivel global. Obviamente hay una influencia también del cambio climático que ha significado hoy en día la reemergencia o la nueva aparición de enfermedades que antes no tenían una gran importancia, que hoy en día sí la tienen. Acá les estoy hablando un poquito de la fuente de información que pueden ustedes recurrir, como son las páginas de internet. Acá les dejo tanto una breve reseña de lo que se tratan estas tres, creo que importantes vías, que son una, la Sociedad Americana de Fitopatología. En nuestra área, yo lo dije, es una de las más importantes y siempre lo invito a verla porque es una muy buena sociedad de altos estándares, tienen los artículos científicos, tienen artículos de divulgación, tienen artículos de pregrado y de posgrado. A su vez también tienen revistas de especialidad, como aquí les dejo un ejemplo, la Plant Disease. Esta es una revista de alto impacto, Q1, que está asociado a nuestra área. Y abajo, como también hay muchas más que les voy a mostrar a continuación, y también tenemos no solamente sociedades o revistas científicas, sino también tenemos páginas muchas veces de universidades que son de muy buena calidad, y dentro de esas está la Universidad de California, de una de las tantas que pueden haber. Y aquí lo que les estoy mostrando es, ellos tienen toda una página dedicada a lo que es el manejo de las enfermedades y pestes desde el punto de vista holístico, considerando todos los aspectos, el manejo cultural, el manejo biológico y el manejo químico, que es como lo que nosotros también tratamos de enseñar a ustedes como a otros tipos de estudiantes que abordan este curso o los cursos previos. Acá ustedes pueden visualizar lo que son algunas de las tantas revistas de artículos científicos que están asociadas a nuestra área. Ahí tenemos una gran diversidad de revistas. Tenemos Plant Disease, Phytopathology, European Journal of Plant Pathology, Canadian Journal of Plant Pathology, Molecular Plant Pathology, Fitopatología Mediterránea, Journal of Phytopathology, esta de la Sociedad Alemana, Plant Pathology, esta es una de las favoritas del profesor Mauricio Lola, que es de la Sociedad Británica de Fitopatología. Después tenemos la Journal of Plant Pathology, esta es la Sociedad Italiana de Fitopatología, y tenemos una que se llama Crop Protection, que aborda principalmente lo que es el manejo y control y prevención de las enfermedades. Y estas son algunas de las tantas revistas que están disponibles en nuestra área. ¿Se escuchó todo? ¿Me siguen? Sí, profe, se escuchó Ya. todo bien. Ya, muy bien. Ya, por si acaso también estoy grabando la clase para que después ustedes las tengan disponibles por cualquier aspecto que no les queda claro, después lo pueden escuchar, ¿ok? Aquí ahí la compañera me adelantó un poquito, pero muy bien, en cuanto a lo que uno tiene que presentar ustedes como evaluación. Nosotros lo que evaluamos es la presentación que tienen que hacer ustedes de un artículo científico, el cual ya lo asigné, ya, pero primero voy a dar de qué se trata. Esto es una presentación en la cual ustedes tienen que presentar un análisis de los principales resultados y discusión que ustedes encuentren asociado al artículo que se les asignó.
¿Cómo se hará esto? Esto tienen que ustedes disponer de unas 8 a 12 diapositivas en cual ustedes hagan la presentación del artículo científico, destacando, como les dije muchas veces, si presenta objetivos, una breve material y método. Lo importante son los resultados, ¿ok? Y muchas veces se pueden apoyar también a lo mejor de imágenes de las enfermedades que ustedes pueden encontrar en otro artículo. Son bienvenidas. Y aquí también sugiero cómo tiene que estar estructurada. Es una sugerencia, no es algo estricto, ¿ya? Si ustedes cumplen el tiempo de 10 minutos a un 15 minutos de máximo de tiempo de exponencia. A continuación, ustedes pueden ver con mucha alegría la designación que tienen cada uno de los artículos que acabamos de hacer con el profesor Mauricio Lola, ¿ya? Y voy a ver una breve descripción de cada uno. El primero dice efecto de la velocidad del tractor y la posición en la canopia del depósito de fungicidas aplicados en el control de la sarna del duraznero, tanto en su incidencia y severidad. Este es un artículo, como lo dice, está muy relacionado con obviamente con el título, trata eso, él evalúa cuál es el efecto de la velocidad en la eficiencia de la aplicación, de cómo se distribuye esta gota y si esta gota es capaz de depositarse en el follaje para control de esta enfermedad. Algo voy a presentar de este trabajo en las diapositivas posteriores a esta clase. El segundo artículo, bueno, y este está designado a la señorita Lisette González. Yo en 2 minutos más les voy a mandar los correos a cada uno, diga, ya los tengo listos, solamente que se los voy a presentar y después se los voy a mandar. Ya, el segundo, bueno, designado a la señorita Ángela Rosales Rebolledo. Este es un artículo que demuestra lo que es la predisposición que pueden presentar muchas veces las enfermedades. O sea, es decir, nosotros muchas veces hablamos de la predisposición que van a tener los cultivos o los frutales o las especies forestales por diversos motivos, por manejo, por mal manejo o por condiciones climáticas, a que las plantas sean susceptibles a enfermedades y a patógenos que pueden ser débiles. Y aquí lo que está mostrando es un trabajo que demuestra en cierto modo el efecto de la sequía exacerbada asociada a una enfermedad que se llama la muerte regresiva por Botrofaeria, que es una enfermedad fungosa. Después, el otro artículo, que es para la señorita Constanza Castillo, ¿por qué dijo Castillo si aquí sale Muñoz primero? No, hice el cambio de apellido, profesor, mi primer Ah, apellido. ya, perdón. No, pero no se preocupe. Sí, es que Ya, en algunos no, lugares aún aparezco con el Muñoz primero, pero ya, perfecto, después lo voy a cambiar. Yo le dije no, al no, profesor Lola, pero no me quiso hacer caso. Pero no no importa. importa. Ya, entonces Constanza aquí, bueno, tu artículo básicamente lo que va a tratar es un estudio en el cual se estima la pérdida del efecto de una presencia de una enfermedad en vide. Y es más, es la presencia de esta también, está relacionado con el artículo anterior, que es la enfermedad muerte regresiva por Botrofaeria, que es un grupo de hongos que produce la muerte de brazos. Y este artículo que determina es el efecto en la pérdida de la productividad de la presencia de estos hongos en la producción de baya y de vino. Y creo que pueden llegar hasta una pérdida para que ustedes estimen y todos tomen la conciencia de por qué hay un impacto en la enfermedad, estimado hasta un 43 a 47% de la caída de la producción por efecto de la presencia de estas enfermedades. Así que ojo. Después, para a don Jorge Andrés Becerra, que debe estar muy ansioso, aquí el artículo es protección, es una estrategia de protección de heridas de poda en forma simultánea para contra 2 enfermedades de la madera. Esto en Nueva Zelanda. Esto básicamente lo que hacen aplicaciones líquidas de la protección de las heridas de poda durante invierno y ven cuál es la efectividad de esa aplicación líquida. Lo interesante de esto es que trata de controlar 2 enfermedades en simultáneo, que es lo que ocurre en la realidad. Muchas veces los estudios que uno puede observar son estudios que se visualizan y se abarcan desde el punto de vista de una enfermedad, pero en la realidad, en el campo,
en los huertos, lo que muchas veces uno se va a interactuar con la presencia de más una enfermedad. Y no solamente una enfermedad, sino pueden haber enfermedad y peste. Así que esos son los 4 artículos asignados a cada uno. Yo ahora en un rato más se los voy a mandar para que ya lo tengan disponible. Es importante que vayan leyendo de a poco en el tiempo. Siempre es importante leer el resumen y después de a poco van a ir leyendo lo que se trata el artículo. En todos estos artículos también es muy bueno la introducción, te permiten entender muy bien la temática. Son revistas de muy altos estándares y los introducciones son de muy buena calidad, a lo cual uno le permite en muy pocas palabras entender la situación y el impacto de lo que se está tratando de investigar. Ya, ahora vamos a empezar con aspectos recordatorios, espero, desde el punto de vista de ustedes. Las enfermedades. Nosotros básicamente lo que queremos es evitar las enfermedades o si aparecen que tengan el menor impacto sobre nuestros cultivos, nuestros alimentos, nuestra producción de cereales o nuestra producción de hortalizas. Las enfermedades pueden ser del orden conocido como de enfermedades causadas por microorganismos o infecciosas, que son las que principalmente nosotros abarcamos, pero la fitopatología también utiliza o implica el concepto de también las enfermedades que no son infecciosas. Y esas son causadas por las condiciones principalmente ambientales que pueden llegar a producir un desorden. Y esos son denominadas muchas veces enfermedades no infecciosas o también desórdenes fisiológicos que también se les puede denominar. O estreses. Acá están viendo dos fenómenos que significan enfermedades no infecciosas. Si uno obviamente no tiene una experiencia, se puede llegar a confundir muchas veces con enfermedades o con una condición de enfermedad, perdón, y una condición de una falta de algún de un nutriente esencial o el exceso de un nutriente esencial. En la imagen superior pueden ver ustedes unas hojas de vid, el cultivo de vid, el cual el boro, para que ustedes recuerden, es un elemento esencial para lo que es la fecundación y la elongación del tubo polínico. Por lo tanto, si nosotros presentamos en el caso de la vid que se da muchas veces una falta de boro, ¿y qué implica eso? No hay fecundación de las bayas. ¿Y eso qué traduce también muchas veces? Una deficiencia muchas veces que se manifiesta también en las hojas, no solamente en el racimo y la falta de bayas fecundadas, sino también una necrosis marginal de las hojas y también una clorosis, que ahí ustedes lo pueden visualizar. Y ahí tenemos la cita también, que siempre es importante cuando uno quiere profundizar, es recurrir a la cita si tiene mayor inquietud. En la imagen superior también se ve un desorden que se llama blossom and rot, ¿ya? Que en la zona calicinal de los frutos, tanto de tomate como de pimentones, se produce un fenómeno en que esta zona calicinal suele ser de una piel muy delgada. Y esa piel muy delgada está asociado al calcio. Y cuando nosotros tenemos problemas de distribución de calcio en la planta o problemas de fuentes de calcio hacia la planta, las primeras zonas donde se va a ver la deficiencia generalmente va a ser en los frutos. Y una de las zonas de los frutos que puede ser a menudo implicada en esto, dependiendo de los tipos de frutos, puede ser la zona calicinal, como acá tenemos los frutos de tomate o los pimentones, que suele presentarte esta deficiencia. ¿Y qué produce esa deficiencia? Aparte de producir unas pieles mucho más delgadas y que son fáciles de agrietarse o de dañarse, es que obviamente, ese tipo de tejidos son fácilmente colonizables por hongos débiles, muchas veces. Como puede ser en algunos casos alternaria o cladosporium. Acá, estimado, acá tenemos otros desórdenes que son importantes saber en la vida profesional y académica, que son muy importantes, más para nosotros que somos un país exportador de manzana y uva,
que nos caracterizamos y hinchamos el pecho muchas veces porque producimos y llegamos a todas las partes del mundo con uva de mesa. Uno de los grandes desórdenes que ustedes pueden observar es a la derecha vallas, ¿no es cierto? Que se ven como una tinción que muestra unas microfisuras, que se les llama, o a veces también pueden llegar a constituir una fractura de las pieles cuando son muy gruesas, y estos se producen se pueden producir por el uso excesivo de reguladores de crecimiento que se pueden utilizar para tener un mayor crecimiento de la fruta o para una mejor coloración de la fruta, dependiendo de qué tipo de regulador estemos ocupando, pero que puede producir muchas veces también agrietamiento de la piel y también, por ejemplo, la sobreexposición de anhídrido sulfuroso, que es un producto que se le aplica a la uva para evitar la aparición y desarrollo de, por ejemplo, del moho gris durante el almacenaje. ¿Pero qué puede producir esta sobreexposición? Estas microfisuras, que es un desorden, y obviamente este desorden hace que las vallas sean mucho más susceptibles, y también una valla que esté con fisura no es apetecible por un comprador. Segunda, acá lo que tenemos también desórdenes muy importantes en la manzana, y más escuché dos estudiantes, creo que trabajan con la profesora Claudia Moya, ¿ah? Donde acá tenemos desórdenes muy importantes en la manzana. Tenemos el bitter pit, que se debe a la deficiencia de calcio, como hablé también previamente en otro tipo de frutos, una deficiencia muy importante en las manzanas, es muy importante y se manifiesta bastante en almacenaje, incluso en variedades que son muy susceptibles como Granny Smith, se ven estas visualizaciones de hendiduras superficiales durante precosecha. Suele desarrollarse o manifestarse ya durante el almacenaje, pero en casos muy severos de la enfermedad, de este desorden, perdón, se suelen presentar ya en la precosecha. Ya en el centro tenemos una manzana que presenta el desorden escaldadura superficial, que es un bronceado de la piel, que se produce por una oxidación de un compuesto alfa-farneseno que se va acumulando. Y este desorden hace que se acumule, no se metabolice y se formen trinos conjugados, los cuales van a producir la oxidación y este aparente color marrón que producen solamente en la piel. Por dentro pueden tener una muy buena calidad, pero la piel, obviamente, una persona que le llegue este tipo de manzana no lo va a querer. Yo creo que ustedes tampoco, si le ofrezco esta manzana, tampoco se la comen. Pero si le saco la cáscara y está impecable, se la comen. Pero lamentablemente el mercado no la quiere. Ya. Ahora lo que vamos a ver son las enfermedades como tal. Y aquí es importante un concepto. Todas las enfermedades van a tener un nombre. Como en este caso ustedes pueden visualizar, y ahí en la parte inferior, voy a ver el cursor acá, creo que se ve el cursor. Voy a poner un lápiz, que nunca voy a innovar. Ahí, miren. Oh, cómo innovaste, profesor. Ahí estoy mostrando una planta más pequeña, clorótica, ¿ah? Menos desarrollo, no hay vainas desarrolladas. Y aquí lo que está mostrando una planta que está con un menor desarrollo y tiene un problema si lo comparamos con el resto. Es una planta, perdón, que presenta un menor desarrollo, y si uno observa, es importante que la planta en el terreno, como todo cultivo que ustedes puedan visualizar, es siempre importante ver la parte aérea y también la parte radical, porque una importante parte de los vegetales se ven en el suelo, ¿ya? Y eso, para poder ver o descartar cualquier problema del sistema radical, es importante ver las raíces antes de tener cualquier tipo de idea del problema que se presenta. Bueno, ¿y qué pasa? Esta es una planta de broto que presentan fusariosis, que este es un hongo que se llama Fusarium oxysporum, que es el agente causal. La enfermedad se llama fusariosis del poroto. ¿Y qué produce este hongo del suelo? Que puede penetrar por las raíces o heridas de las raíces y va invadiendo el sistema vascular y va produciendo la marchitez de esta planta. Y eso es lo que produce. Producen enanismo y son plantas que no llegan a término y no producen vainas que son las importantes que van a producir, obviamente, los porotos posteriormente.
Y aquí ustedes pueden visualizar, no solamente acá la disminución del crecimiento, sino acá tenemos un corte que está mostrando el color marrón que tiene el tejido vascular que se produce por la invasión y colonización que produce este hongo en la planta. Acá, a mano izquierda, podemos observar algunas estructuras que se llaman esporas. Estas esporas tienen forma de especie de boomerang, podríamos decirlo, y que representan las macroconidias de este hongo. Y ahí abajo tenemos cómo crece este hongo en un medio de cultivo. Y un aspecto importante para que se produzca la enfermedad es que tienen que producirse la interacción de tres componentes esenciales. Uno, como dije, o como mencionado, tenemos que tener un hospedero susceptible, que en este caso puede ser, como hablé recién, un poroto, una planta broto, puede ser una fruta, un arándano, puede ser la uva, puede ser la remolacha, puede ser un cereal. Tenemos que tener también otro factor importante, un patógeno virulento. Este patógeno virulento puede ser un hongo, puede ser una bacteria, puede ser un virus, un viroide, un fitoplasma. Y a su vez también, ¿qué también necesitamos? Condiciones ambientales muchas veces para que este patógeno, ahí como estoy destacando, patógeno, tenga las condiciones para producir su inóculo y diseminarse y así llegar al hospedero. Muchas veces. Tiene que tener las condiciones ambientales favorables para el desarrollo, multiplicación y dispersión del patógeno para que llegue a nuestro hospedero. A su vez también muchas veces estas condiciones ambientales pueden muchas veces a su vez predisponer a un hospedero a que sea susceptible, que es lo que va a ver en el artículo acá, Angélica, ¿ya? Como va a ver el efecto que va a tener el estrés hídrico o una sequía sobre la presencia o desarrollo de una enfermedad. En pregrado usted nos comentaba que preguntó el triángulo de la enfermedad en una defensa de tesis y no se me olvidó nunca más. Muy bien, pues, muy bien. La felicito. Porque sí, pues a veces se le olvidan. ¿Ah? Y es un concepto que tiene que tener básico cualquier ingeniero agrónomo. ¿Ah? Pero muy bien. Ya. Bueno, esto ya Profe, lo dije. Básicamente las enfermedades, esto se lo dejo para que ustedes lo lean con tranquilidad, que los profe, hongos, como agentes causales, sus enfermedades se llaman micosis. Las que producen las bacterias se llaman bacteriosis y así sucesivamente con los distintos organismos o microorganismos que causan enfermedades. Acá lo que ustedes pueden visualizar es el impacto o la dimensión que puede tener cualquiera de estos microorganismos en una célula vegetal y ustedes pueden visualizar cómo se ve dentro de una célula. Acá tenemos una hifa de un hongo, un nemátodo, fitoparásito, que se va a diferenciar del resto de los nemátodos porque tiene un estilete. Solo los nemátodos fitoparásitos, es decir, que atacan a las plantas, tienen un estilete. Acá tenemos bacterias, virus, fitoplasma, etc. ¿Ya? Que se puede mencionar cómo ataca en una especie vegetal. Ya. Lo que nosotros tratamos de hacer en los cultivos, o ustedes en el futuro, si es que les toca, es evitar esto. Evitar lo que estamos viendo. Cuando uno ve una enfermedad en el campo, ya es tarde. Hay medidas que podemos detener un poquito el avance en la enfermedad, pero esto es algo que nosotros no queremos ver en el campo. Y para eso hay que verla. Aquí lo que están visualizando, aquí voy a dar ejemplos nomás de algunas enfermedades, su nombre y su agente causal. Lo importante es que a ustedes les queden, tenemos enfermedades que tienen un nombre, pero no confundirlo con el agente causal, que muchos de los grandes errores que se cometen es que confunden el nombre de la enfermedad con el agente causal. Acá lo que se está visualizando es la pudrición negra de la manzana. Es una enfermedad que ataca principalmente, se manifiesta cerca de la cosecha, generalmente afecta a las variedades de cosecha tardía, pero también a las tradicionales cuando se dan muchas veces precipitaciones durante el verano o muy cercano a la cosecha de las variedades.
Estas causadas por un hongo que se llama Diplodia seriata y Diplodia mutila. Estos dos son hongos que pertenecen a las Botrophaeraceae. Si recuerdan bien lo que hablé recién, son hongos que atacan a la madera, pero también son hongos que producen pudriciones. Los hongos se destacan muchas veces no solamente por producir un tipo de enfermedad, sino pueden producir distintos tipos de enfermedad. Es decir, unos pueden atacar a los frutos, otros pueden atacar a la estructura, a los brazos, a las ramillas, otros pueden atacar al sistema radical, otros pueden atacar a la parte aérea, principalmente al follaje, y así uno puede ir cambiando dependiendo del tipo de hongo que puede atacar. Acá lo que estamos viendo también una micosis que se llama muerte de brazos. Y esta es una enfermedad que se ve en diferentes hospederos. En la parte superior ustedes pueden visualizar una planta de vid, Vitis vinifera, Cabernet Sauvignon, donde presenta el brazo izquierdo una muerte, donde no hay cargadores viables, no hay brotación de ningún tipo de brote, no ha emitido ningún tipo de brote y las yemas están muertas, y eso se debe porque todo el tejido está colonizado y invadido por un hongo, que son esta Diplodia seriata, que pertenece a la familia Botrophaeraceae. A su vez, este mismo hongo también tiene la capacidad de atacar en la parte inferior a una planta de kiwi, que también presenta esta enfermedad. Y lo común que tienen es que, ¿qué tienen en común? Aparte de producir la muerte de la planta, sino que producen una pudrición dura de la madera. Ahí ustedes pueden visualizar este corte en B, básicamente. Puede ser en B o en U, que corresponde a una pudrición dura de la madera que es causada por este hongo, Diplodia seriata, entre otros. Y esto es lo que ustedes están visualizando, es el corte transversal que se le hace a un brazo enfermo acá. Si nosotros cortamos este brazo y vemos, vamos a ver esto. Esta pudrición dura. Y acá también, si nosotros cortamos este brazo, vamos a ver este tipo de daño. Y ahí lo que estamos viendo es un síntoma interno que corresponde a la pudrición dura de la madera. Y también un síntoma externo que va a corresponder a la muerte de los cargadores, muerte de yemas, ausencia de brotación. Y acá también podemos ver otros síntomas que son también brotes cargadores muertos, yemas muertas, pero también hay brotaciones, pero son brotes que se les denomina débiles, porque son brotes que son de entrenudos muy cortos, cloróticos, y que no llegan a término y se secan. Profe, ¿ese no es un signo? ¿Lo ¿Cuál? externo? ¿Lo externo? No. Es un síntoma. El signo va a corresponder, más se me está adelantando, pero muy bien. El signo va a corresponder a la continuación. Es cuando uno puede observar en cierto modo al microorganismo. Y me explico. Acá tenemos una bacteriosis, que es una enfermedad causada por una bacteria, que es muy importante. Y por eso también creo que la enseño, es porque esta enfermedad se llama el cáncer bacterial del cerezo o el cáncer bacterial de los carosos. Este es causado por una bacteria que se llama Pseudomonas syringae, Patovar syringae. Esta es la enfermedad más importante que tienen los carosos en el mundo. Muchas veces el cultivo se ve limitado por esta enfermedad que está muy relacionada también con las precipitaciones y la cantidad de precipitación. Porque esta es una bacteria que depende bastante del agua libre y de las precipitaciones. Y aquí lo que ustedes están observando, bueno, la sintomatología es que se van produciendo pequeños cancros, necrosis subcortical de la madera, necrosis de la madera, va formando cancros, se van muriendo las yemas, las ramillas, los brazos, pero lo otro también que va produciéndose bastante goma o especie de goma de un color ámbar, muy oscuro. Y a su vez también tiene muchas veces un color como ¿cómo se llama? Como alcohol, como algo etílico. Y eso, ¿saben qué corresponde? A millones de bacterias. A una gran cantidad de bacterias. Esto es lo que se llama o se denomina una zooglea, que es un conjunto de esta bacteria. Acá tenemos millones de bacterias de Pseudomonas.
Y eso corresponde, por ejemplo, a un signo, cuando uno puede, en cierto modo, ver al microorganismo. Acá lo dejo solamente para que ustedes lo lean con mayor tranquilidad. Acá lo que tenemos también son enfermedades causadas por fitoplasma. Estos son microorganismos que pueden ser muy similares a bacterias, pero carecen de la pared. Solamente es un ARN desnudo. Y esos son microorganismos que están estrechamente relacionados con el tejido vascular y más con el floema. Es donde se ubican principalmente. Y lo otro importante es que estos fitoplasmas, como también muchas virosis y viroides, dependen, perdón, aquí no lo puse, acá está, tenemos el triángulo de enfermedades, hay microorganismos o enfermedades que dependen de un vector. ¿Y acá qué quiere decir? Que vamos a tener otro factor dependiendo de la enfermedad, que como les estoy hablando en el ejemplo de las virosis o de fitoplasmas, que son los vectores. Vectores. Extraordinario me salió. ¿Ya? Los vectores también van a ser muchas veces otro factor indispensable para el desarrollo de la enfermedad. Pero va a ser para aquellas enfermedades que se necesita un vector para transmitir al agente causal. Y ese es un claro ejemplo de esta fitoplasmosis, que depende de estos cicadélidos para diseminar a su vez el fitoplasma. Acá tenemos otro fitoplasma, que eso lo dejo para que ustedes lo estudien, se llama flavescencia dorada, es una fitoplasma importante en el del mundo. Tenemos la suerte que no está presente en Chile. ¿Ya? Se los dejo para que ustedes lo vean después con mayor claridad. Acá tenemos una virosis muy importante que se llama el mal de Charcas o viruela. Se llama el agente causal es Plague virus, que se le determina PPV. Este es el agente causal. ¿Ya? Esto es una virosis que produce este tipo de síntomas externos de anillados concéntricos en la piel, como también en el carozo. Y también anillos concéntricos en las hojas. ¿Y qué produce esta virosis? Produce una caída abismante en lo que es la producción y es más, produce muchas veces la caída de los frutos prematuras, que es uno de los grandes problemas. Imagínense que esto es una imagen de 2 semanas antes de la cosecha y se cae toda la fruta debido al impacto de esta virosis. Y también se producen desórdenes, se empiezan a agrietar la corteza, se empiezan a morir la estructura, así que produce grandes pérdidas. Esto es una enfermedad también, una virosis muy importante a nivel del mundo y puede llegar a producir hasta un 100% de la pérdida de la fruta. De ahí que es su peligro. Acá tenemos otro microorganismo que causa enfermedades importantes, que son los nemátodos, son una especie de gusanos microscópicos que poseen un estilete, que pinchan, y que ese hecho de pinchar muchas veces el sistema radical hace que se produzca un daño. Y no solamente eso, sino a su vez también muchos nemátodos son a su vez vectores de enfermedades como algunas virosis. No solamente hay nematos que producen el daño directo por pinchar, sino también tenemos otros nematos, por ejemplo, Siphenema index o Siphenema americanum, son nematodos que producen un daño directo, sino también un daño al transmitir un virus. Acá es lo que está, y preguntaba la compañera sobre los signos y síntomas. Uno describe los síntomas, la reacción que va a tener la interacción entre el patógeno y los péderos, y aquí lo que tenemos, por ejemplo, si hacemos un corte transversal, longitudinal, por ejemplo, de una cereza, aquí vemos un cambio de coloración, ¿no es cierto? Miren ahí. Todo esto es un cambio de coloración. Y es un cambio de coloración que va asociado también a un cambio de la firmeza y de la maceración y el estado de maceración que tiene esta pulpa, que es producto de acción de este hongo, que es en este caso Botrytis cinerea. Y los signos que uno puede visualizar son estos tipos de algodón. Eso es cuando uno puede observar al patógeno, es signo. Y acá podemos observar signos de Botrytis, signos de Penicillium y signos también de Rhizopus, que son una especie de fosforitos, créanme.
¿ya? Cuando nosotros podamos observar al patógeno, se va a hablar técnicamente del signo. Y como dije, los síntomas pueden ser muy diversos. Pueden aparecer acá necrosis de los pétalos, de las flores, de la estructura floral, pueden producirse una necrosis y muerte de los tejidos, anillos concéntricos, clorosis, cancros en la madera, pudrición de fruto, necrosis vasculares. También es importante destacar que muchas veces los patógenos en general que causan enfermedades pueden ser que ataquen a un hospedero específico y muchas veces eso va a tener un término que se llama patógeno hospedero específico y en este es un caso, es un claro ejemplo de lo que son las enfermedades, y escúchenme bien, los oidios y las rollas. Son dos enfermedades que atacan a un hospedero específico. Es decir, acá tenemos a mano derecha a la vid. Tenemos bayas y están atacadas por una especie de polvillo, no sé si lo pueden ver, de color amarillento. ¿Ya? Ese polvillo, estamos viendo el signo, pero esto es lo que hace, este es el oidio. El oidio es la enfermedad. Este es Erysiphene cator. Y este hongo lo que produce es una deshidratación de las bayas, rompimiento de las bayas, deshidratación de las mismas y alteración de sus aspectos fenólicos, que obviamente va en detrimento después de la producción de vino y también del rendimiento, que cae bastante, no solamente por afectar a las bayas, sino porque principalmente afecta también a todos los tejidos verdes, a la hoja, disminuye considerablemente la fotosíntesis y rendimiento de la especie vegetal. Y este hongo es un hospedero, solamente ataca a la vid. Hay varios oidios. Ustedes van a encontrar, está el oidio de la rosa, está el oidio del zapallo, está el oidio del manzano, Podophagera leucotricha, está el oidio del maíz que se llama, ay, se me olvidó, Graminis, no me acuerdo el nombre, pero todos lo que tienen en común es que son hospederos específicos. Es decir, el oidio de la vid solamente ataca la vid y es Erysiphene cator. El manzano también tiene una enfermedad que se llama el oidio, que se llama el oidio del manzano, pero es un microorganismo totalmente distinto, que se llama Podophagera leucotricha y solamente puede atacar al manzano. Por ejemplo, a la mano izquierda tenemos las rollas también son todas específicas. Tenemos la roya del café, la roya del manzano, la roya de la vid, y aquí tenemos la roya del trigo, que es una de las enfermedades más importantes que tiene a nivel del mundo el trigo. Y uno de los grandes problemas que tiene la producción de trigo es la roya. Acá lo que ustedes están viendo, la roya estriada o la roya de la hoja del trigo, que es causada por el microorganismo Puccinia gramini, forma especial Titrici. Este es el agente causal. Y este también es específico del trigo. Tenemos la roya del café, o la roya del manzano, o la otra roya, y esos son organismos específicos. Pero, a su vez, tenemos otros microorganismos, como puede ser Botrytis cinerea, que causa diversas enfermedades. Aquí ustedes pueden visualizar Botrytis cinerea atacando a kiwi. La principal enfermedad que tienen los kiwis durante el almacenaje y en Chile es botritis, que produce la pudrición peduncular del kiwi. También tenemos también a Botrytis cinerea, que produce la pudrición de la manzana o pudrición calicinal de la manzana, también la pudrición calicinal de la pera, tenemos pudrición de post cosecha de ciruelas, tenemos también la enfermedad, o una de las más importantes, en la uva de mesa, como también la uva destinada para vino, es Botrytis cinerea, donde este patógeno es capaz de atacar a múltiples hospederos. Penicillium, otro microorganismo también de bastante cuidado, de importancia, en post cosecha, en la manzana, en la uva, que ataca también una gran cantidad de hospederos. Y es más, este patógeno no solamente tiene la capacidad de producir un daño directo por la invasión y colonización, sino también que muchas veces también produce micotoxina, principalmente asociada a la manzana. Y acá usted lo que pueden observar varias cosas. Uno, el síntoma, que hay una pudrición, una maceración
por acción de la manzana, perdón, de penicillium, podemos ver los signos que van a corresponder, en cierto modo, si lo vemos microscópicamente, a este tipo de mano que va a corresponder al conidióforo, que es la hifa que se ha especializado para producir las esporas de este hongo, que parecen manitos si la pueden visualizar. Y acá lo que tenemos las esporas, que son la principal vía de diseminación en el campo, como después también en la post cosecha. Post cosecha. ¿Cómo vamos, estudiantes? ¿Vamos bien? ¿Vamos ya casi 45 minutos? ¿Están motivados? Súper bien, profe. Ya, muy bien. Para la clase de pregrado, aquí la encontré. Ya, muy bien. Bueno, aquí viene el concepto también, hay que tener claro lo que es la virulencia y la patogenicidad. Patogenicidad es la habilidad que va a tener un microorganismo de causar daño o no. Tal cual. Pero nosotros muchas veces cuando queremos y también va asociado a un concepto de patogenicidad, de causar daño del patógeno, y muchas veces nosotros para determinar el agente causal de una enfermedad, tenemos que realizar los postulados de Koch. ¿Recuerdan los postulados de Koch? ¿O saben cuál es la importancia de los postulados de Koch? Bueno, yo creo que el silencio lo dice, pero para que recuerden, los postulados de Koch son unos postulados que fueron a su vez formulados por el doctor Koch. ¿Y qué significa eso? Este doctor lo que hizo fue determinar el agente causal de la enfermedad. Él determinó una enfermedad y determinó el agente causal de una enfermedad cuando en los años 1840 todavía no se tenía claridad de la presencia de los agentes causales. Si bien se tenía claridad que había agentes causales, todavía no se comprobaba en sí que eran los agentes causales de una enfermedad. Sabían que había microorganismos que a lo mejor estaban asociados a algunas enfermedades, pero todavía había muchas creencias que eran porque eran por castigo divino, dioses, o por degeneración de los organelos. Había muchas teorías. Y lo que permitió es que este premio Nobel, a su vez, determinó que las enfermedades eran causadas por microorganismos. Y para eso hay que cumplir una serie de pasos, que significa, uno, determinar, por ejemplo, la sintomatología y cuán es repetible esa sintomatología. Una vez que hayamos obtenido o observado los síntomas de una posible enfermedad, tenemos que, a su vez de describir los síntomas, tenemos que tratar de aislar al microorganismo de donde esté causando daño. Que uno de los pasos importantes es aislarlo en un medio de cultivo. Después de aislarlo en un medio de cultivo, lo que corresponde es realizar la identificación de ese microorganismo, tanto cultural, morfológicamente y molecularmente. Después, el siguiente paso de nosotros hayamos identificado al agente causal corresponde a la patogenicidad o a comprobar que este agente causal que nosotros aislamos inicialmente es capaz de reproducir los síntomas que nosotros observamos inicialmente. Una vez que haya reproducido los síntomas, hay que realizar el último paso, que es el reaislamiento de lo que nosotros inoculamos o provocamos intencionalmente para volver a identificar al agente causal que nosotros identificamos previamente. Cuando hayamos cumplido todos esos pasos, nosotros determinamos el agente causal de una enfermedad. Y para todas las enfermedades que ustedes puedan conocer, buscar o que se han determinado el agente causal, se cumplen los postulados de Koch. Hay excepciones para los postulados de Koch, porque no todos los microorganismos se pueden aislar desde medios de cultivo. Por ejemplo, los que son parásitos obligados, como las virosis, los fitoplasmas y algunas bacterias fastidiosas, nosotros no los podemos sacar de la célula vegetal porque se mueren. Dependen de una célula viva. Y entonces lo que se hace muchas veces
es que hoy en día se ocupa lo que es las técnicas moleculares para determinar algunos genes de virulencia asociados a estos patógenos y se les puede determinar la patogenicidad, en cierto modo, que se le llama una patogenicidad molecular. Pero también se pueden realizar los postulados de Koch, pero empleando a su vez tejido vegetal sano. Por ejemplo, para comprobar los oídios, esta bacteriosis, se va pasando una planta a una planta sana y así uno lo va manteniendo el patógeno para comprobar posteriormente lo que queramos comprobar como enfermedad. Ya. Acá lo que ustedes están visualizando como un ejemplo es una enfermedad. Y esta se llama la sarna del manzano. La principal enfermedad que tiene el manzano a nivel nacional y mundial es esta sarna, que son manchas aterciopeladas de color marrón, a grisáceo, a color negro muchas veces, que se va cambiando de tonalidad y van creciendo muchas veces en las hojas. ¿Y qué es esto? Es colonización del hongo que se llama Venturina aqualis. Esta ventura se va desarrollando en las hojas preferentemente y también puede atacar a los frutos. ¿Qué produce este hongo? Produce estas manchas que disminuyen considerablemente el rendimiento. Si nosotros no tenemos rendimiento, no vamos a tener las ganancias. Si no tenemos rendimiento, es porque no tenemos fruta o tenemos fruta de bajo calibre. Y se debe porque tenemos baja tasa fotosintética debido a la colonización de estos hongos y al daño de esas hojas. Acá hay un aspecto muy importante. La etiología, que lo dije en cierto modo, la etiología es un aspecto que tiene que estar relacionado con el agente causal. Cuando uno se refiere a la etiología, uno habla del agente causal de la enfermedad y también muchas veces que involucra eso, también estudiar las características de este agente causal. También involucra la etiología de eso. Características, ya. Tenemos el concepto de epidemiología, que van a ser todos los aspectos relacionados con la multiplicación del patógeno, con la multiplicación del patógeno, con la diseminación del patógeno, dónde se encuentra el patógeno en el campo o de acuerdo a la enfermedad. Eso se va a llamar fuentes de inóculo. ¿Cuáles son las fuentes de inóculo? ¿Dónde se va a encontrar el patógeno? Si el patógeno se va a encontrar en las hojas, se va a encontrar en el tronco, se va a encontrar en los frutos, se van a encontrar en los residuos de las hojas caídas, se quedan los residuos de poda. ¿Dónde está el patógeno? Eso se llama fuente inóculo. Puede estar en el agua de riego. Y todo eso va a ser fuentes de inóculo. Todos esos aspectos que van a estar relacionados con la diseminación, infección, progreso de la enfermedad y cuáles son las condiciones también favorables para el desarrollo de las enfermedades, todo eso involucra en lo que es la epidemiología. Y a su vez también vamos a tener otro aspecto importante o un pilar importante dentro de la fitopatología, está el manejo y control de las enfermedades. Acá les dejo también, nunca está de más, un enlace que los va a llevar a entender cuáles son las principales enfermedades de pre y post cosecha que se presentan en los manzanos y básicamente también hay un extenso del profesor Mauricio Lola donde habla de la importancia y el control preventivo y control de la sarna del manzano. Acá lo que ustedes pueden visualizar es la sintomatología, la misma sintomatología en la hoja y también acá en frutos cuajados, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas heridas que llegan en los frutos cuajados pueden producir dos consecuencias. Uno, que se caiga el fruto, no está muy bien escrito, pero se caiga el fruto, se cae, o lo otro es que se crezca este fruto, pero se va a producir una malformación en la zona donde está afectada por el daño. Y obviamente esta es una fruta que no va a ir al mercado internacional. Y es muy común encontrar frutas con sarna en los supermercados. Y espero que ustedes la hayan visto. Si es que no la han visto, fíjense. Y no solamente con enfermedades, sino también con desórdenes. Aquí lo que ustedes están observando
en grandes rasgos, aquí lo que quiero mostrar no es que uno se lo aprenda esto. Para eso están los libros, para eso están los apuntes, para eso están los compendios, por eso uno se lo enseña, para que ustedes sepan cuál es la fuente más indicada y con eso me voy a apoyar. Lo importante es tener los conceptos. Y el concepto es acá, es que vamos a tener, dependiendo de la enfermedad, vamos a tener un ciclo de la enfermedad. Y ese ciclo de la enfermedad nos va a permitir ubicar, número 1, por ejemplo. Vamos a empezar acá, con la enfermedad. ¿Ya? Esta es una planta que puede tener 5 años en el campo y tiene ataques de Venturia. ¿Qué va a pasar con esta hoja que se queda en el árbol? Va a llegar el otoño, el invierno. ¿Y qué va a pasar en las hojas de manzano? ¿Qué pasa en el invierno con el manzano? Les pregunto. Y ahí lo muestra. Pierde la hoja. Se pierden porque las perdió, porque iba, o se cae. Se cae. Eso, porque perderse puede ser un Entra en concepto receso invernal y se caen las hojas. correcto, se caen las hojas. Ya, se caen las hojas. Y esta hojarasca que queda en el suelo es la fuente inóculo primaria, que se llama. Fuente inóculo. Por eso, de aquí lo que quiero enseñar es que usted lo que es importante conocer el concepto. Ustedes conociendo la fuente inóculo es donde va a estar la enfermedad. Por lo tanto, es lo que uno tiene que tratar de reducir su presencia en el campo, con el objetivo de que tengamos un menor impacto en la enfermedad y nuestros productos, tanto químicos como biológicos, pueden ser exitosos o tener una eficacia para el control de la enfermedad. Ya, va a caer en el invierno. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el invierno? Que esta hojarasca, que tiene la enfermedad sarnosa, va a producir que este hongo se junte con otras hifas compatibles y formen en la hojarasca un pseudotesio. Y esta es una estructura que se va a formar en la hojarasca durante el invierno y que va a estar madura a finales de invierno, inicio de primavera. Que va a coincidir muchas veces ¿con qué? Coincide con la brotación y precipitaciones muchas veces. De hecho, siempre se habla de la fecha, bueno, se aprendí yo, del 15 de septiembre más o menos, ¿ah? Que es cuando se empiezan a liberar las cosporas. Estas cosporas que vienen de la fuente inóculo primario, que son las hojas que están en el suelo, se va a liberar al final del invierno, a principio de primavera. ¿Y qué va a pasar? Van a llegar a los primeros tejidos en el manzano, que pueden ser flores o pueden ser las hojas, los brotes. ¿Y qué va a pasar? Va a germinar y va a generar un micelio. Este micelio va a generar, va a generar hifas y conidióforos. Pero acá lo que se va a iniciar es la fase asexual. No quiero que se enreden con la fase asexual y sexual. Este es uno de los pocos ciclos en cual ocurren y claramente los dos ciclos de un mismo patógeno, donde de la parte sexual se inicia la infección y después la fase asexual en la que se puede repetir en varios ciclos durante el desarrollo del manzano, si hay precipitaciones principalmente. Las precipitaciones van a permitir muchas veces que se repita el ciclo de la enfermedad a medida que se vaya desarrollando el fruto en el manzano. Y estos ciclos se van a repetir a medida que nosotros tengamos lluvia. Y después va a volver nuevamente a caer la hoja el invierno y se inicia nuevamente el ciclo. Lo importante es que uno tiene que detectar las fuentes de inóculo porque uno puede hacer un cierto manejo de la fuente de inóculo para reducir su presencia y para que nuestras protecciones, por ejemplo, que van a ser acá
en primavera o a finales de invierno sean de una alta eficacia. Profe, ¿Sí? ¿qué ocurre cuando, bueno, generalmente se hace la recomendación de destruir la fuente de inóculo o sacarla Correcto. del predio, po? Eso es Pero lo ideal. ¿qué pasa cuando también está la recomendación de incorporarlo y las personas sin el conocimiento de saber si tienen o no la presencia del hongo en este caso, incorporan igualmente las hojas que son finalmente fuente de inóculo? Bien. Están Sí, enterradas en pleno- ¿perdón? Si están incorporadas, si están enterradas a cierta profundidad, es menos probable que... Correcto. Así es, po, tal cual, tal cual. Ah, Porque son las hojas que están en la superficie las que van a producir y van a liberar estas cosporas. Por lo tanto, si tú las incorporas en cierta profundidad, no deberás tener problemas. Lo que pasa en la realidad no es así muchas veces. Lo que mm, pasa es que muchas veces, dependiendo del manejo o de la enfermedad, se pueden hacer o picar, triturar, incorporar, pero muchas veces esa trituración o incorporación es muy baja. Y al final lo que queremos hacer para manejar, para reducir, muchas veces lo hacemos es multiplicando a su vez el patógeno. claro. Sí, eso ocurre lamentablemente ahora en el invierno. Ahora están podando kiwis, por ejemplo, ¿Sí? y pasa una máquina detrás de los podadores cortando los residuos de la poda y quedan ahí, quedan en la superficie. Entonces al Sí, pero final, no, y eso al no, cortarlo, están amplificando el problema. en Pero cierto modo, sí, sí, porque hay una alta probabilidad de que en esos residuos de poda, uno, es que sean residuos de poda que ya estén enfermos y van a ser el problema ahora, o van a ser residuos que a lo mejor no están enfermos, pero se van a infectar con el hongo y en las próximas temporadas van a desarrollar estructuras. claro, sí. Gracias, profe. No, de nada. Oye, si quieren nos tomamos unos 10 minutos de recreo, ¿les parece? Sí, Para Vale, que se despierten un poquito. ¿Aló? ya, profe. ¿Ya? Perfecto. Vamos a tomar 10 minutos y que voy a poner pausa. Vale. Ya, continuando con la clase, ahora vamos a ver lo que es un aspecto importante en el manejo de las enfermedades y prevenir las enfermedades, es muchas veces con los productos agroquímicos, pero también hay alternativas que hoy en día se están disponibles, como son los biocontroladores y también biocontroladores y también todos los compuestos que van a su vez a elicitar, como se dice, o a mejorar el aspecto de defensa de las plantas. Eso se le llaman elicitores. También hay productos en base a hormonas también que estimulan los mecanismos de defensa de las plantas. Bueno, ahí lo que ustedes están visualizando es productos químicos o productos que se están aplicando por diversas formas, ¿ya? Ahora les voy a hablar de algunos aspectos. ¿Por qué no me pasa? Aquí. Ahí lo que ustedes están visualizando es la manzana. Pero la gracia de esta manzana es que es manzana chilena. Y es una manzana chilena que llega a los supermercados. Por ejemplo, estamos viendo un supermercado, creo que era en California, donde tenemos manzana chilena que se vende. Es una manzana de buen color, tamaño, bonita, olor, impecable. ¿Ya? Eso es lo que uno quiere como fruta, como producción, llegar. Clementinas también que se venden, ¿ya? También llegamos con diversas frutas. Acá tenemos un ejemplo de las clementinas que llegan a los supermercados internacionales, aquí como en el caso de en Estados Unidos también. Acá tenemos peras y kiwi. Creo que esto fue en Letonia, eso, Letonia. Miren, a donde llega la fruta, peras y kiwis. Más manzana orgánica, por ejemplo, desde Chile, mucho mejor precio que $1.50, casi el doble. Esto ya hace como 4 años, así que no sé cuánto estará hoy en día, pero se ve una manzana, bueno, puede ser detallitos de que obviamente falta un poquito de color, pero es una manzana orgánica,
¿ya? Que se produce y llega y se produce por parte de Chile. Acá tenemos otros tipos de manzana también orgánica, de muy buena calidad aparente, y llegar a los mercados. Eso es lo que uno quiere llegar, con un fruto de buena calidad. O con vinos también que lleguen a diversos mercados. Acá tenemos dentro de todo vino frontera que se ve son vinos baratos, pero se venden. A lo que voy es que uno siempre tiene que llegar con una materia prima, y esa materia prima tiene que ser suficiente para producir los subproductos o sus elaboraciones posteriores para obtener mejores precios o abastecer a otro mercado. Aquí lo que ustedes están visualizando, ¿ven? ¿Saben lo que es esto, no? Miren, ¿saben lo que es o no? Ahí con la flecha, eso es un cerro. Bueno, aquí lo que es el Cerro San Cristóbal, ahí está la Virgen, esto es Santiago, región metropolitana, aquí lo que está mostrando es el mercado de distribución de fruta y hortaliza, el mercado central, y aquí lo que ustedes están visualizando es cómo llegan unos zapallos. Bueno, si uno no es experto en zapallo, bueno, ve que un zapallo que tiene, supongo, un buen tamaño, color, se ve de calidad, ¿ya? Que está libre de enfermedad, está libre de peste. Eso es lo que uno quiere producir como producto. Pero, como les mostré en imágenes anteriores, tenemos problemas. Dentro de los problemas están las enfermedades, que muchas veces van en desmedro de tener productos de calidad. Y por eso uno las trata de combatir y evitar. Y acá lo que tenemos, un ejemplo del oidio. Yo les hablé del oidio, ¿no es cierto? Que eran específicos, si bien recuerdan ustedes. El oidio del zapallo solamente ataca al zapallo. En este caso, se llama Spirotheca fuliginea. Este es el oidio del zapallo y que produce también generalmente todos los oídos. Aquí lo que estamos tratando de ver son estructuras del oidio, y estamos viendo el signo. Este es signo. Y acá está lleno de microscópicamente un conidióforo y sus conidias. Sus conidias que creo que son en cadena, en cadena, en cadena, así son. Microscópicamente, así. Todo eso. Y eso es lo que están ustedes viendo, en cierto modo. Y esas esporas se diseminan fácilmente por el viento. El viento que viene acá, después salen las esporas, se desplazan, se diseminan, ¿ya? Porque algunos dicen, mal dicho, vuelan los pájaros, pero no las esporas. Las esporas se diseminan y son dispersadas a su vez por el viento, insectos y el salpicado de la lluvia. Ya, aquí lo que hace es colonizar todos los tejidos verdes. Los oídios les gustan los tejidos verdes. Por eso los oídios uno les teme, en cierto modo, porque lo que hace es caer al tiro la fotosíntesis, ataca a las hojas. ¿Y quién hace la fotosíntesis en las plantas? Principalmente las hojas. Por eso hay que evitar siempre los oídios. ¿Y cómo se maneja, por ejemplo, este oídio del zapallo? Siempre, para todo cultivo que uno quiera establecer, o ustedes les consulten como asesores o como productores o como extensionistas, ¿qué tenemos que hacer? Siempre la primera opción es tener si tenemos o no cultivares resistentes o menos susceptibles. Por ahí siempre tenemos que partir. Hoy en día, lo que es la producción de hortalizas y de cultivos extensivos, se dispone de material generalmente que va saliendo, que va siendo más tolerante o menos susceptible a enfermedades. Y siempre tenemos que optar por esa opción. Porque obviamente si ya elegimos una planta que va a tener menos susceptibilidad, significa que puede involucrar un menor uso de productos, tanto naturales, biológicos o químicos, que son todos un gasto. Hacer labores o manejos agronómicos, rotación de cultivo. Cuando tenemos muchas cucurbitáceas o solanáceas como monocultivo, se van repitiendo las enfermedades.
Y por eso un manejo importante es hacer la rotación de cultivos. ¿Para qué? Para que baje la población del patógeno colocando una planta que no sea hospedera o no se desarrolle el nivel de enfermedad que se presenta en la planta, que es muy susceptible. Realmente se ocupa siempre de incorporar una leguminosa. ¿Por qué es importante incorporar una leguminosa si pueden en una rotación? Esto de ingeniero agrónomo curso número 1. Por los rizobios, profe, por la relación Sí, sí. ¿Y qué hacen los rizobios? fijan nitrógeno. Correcto. Va a mejorar Eh, los suelos que son muy desgastados por ejemplo, se tienen cultivos que son muy desgastadores. El maíz, por ejemplo. El maíz es un cultivo que chupa demasiado, desgasta el suelo. ¿Y qué podemos hacer dentro de todo? Incorporar una leguminosa para que corte la enfermedad y también mejore la estructura y ciertos nutrientes en el suelo. Por eso esa es importante. Así que muy bien. Ya, ¿qué otra alternativa? Tenemos que siempre ver los manejos. Los manejos van a ser muchas veces, por ejemplo, para lo que son las enfermedades, muchas veces la ventilación es muy importante. ¿Y la ventilación qué significa? El manejo de la canopia, técnicamente, el manejo del follaje. Eso significa que a veces tenemos que tener hileras que tengan una cierta ventilación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos viento, si uno va, pero profesor va a diseminar más las esporas, sí, pues, también. Pero lo bueno que va a hacer es que cuando tengamos agua libre, generalmente siempre la enfermedad, la gran mayoría va a estar relacionada con el agua libre. La única excepción es el oído, que no le gusta, cuando llueve no le gusta. A otras enfermedades sí. Por eso muchos cuando llueve, ¡ay! Nos vamos a tener ataques de botrytis, vamos a tener de muchas enfermedades por la lluvia. Y es por el efecto de la lluvia que es el agua libre. Bueno, esta agua libre va a durar más o menos si obviamente se aumenta la temperatura. Y una manera también de acelerar que se pierda o no se forme esa agua libre es con la ventilación. Se secan. Por eso es importante la ventilación en el manejo, por ejemplo. Y eso, a su vez, todos esos manejos los vamos a terminar, en cierto modo, con las aplicaciones, que indudablemente muchas veces son necesarias, tenemos que hacerlas sí o sí, porque es la alternativa que nos permite a nosotros controlar las enfermedades. Pero obviamente tiene que ser equilibrado y de acuerdo siempre al manejo previo, al manejo que tiene que ir siempre de la mano, el trabajo del ingeniero agrónomo, del manejo cultural que se le tenga que hacer a la especie vegetal que se esté produciendo. En este caso, para el oidio, los mejores fungicidas son uno, el azufre por excelencia. Cuando alguien le diga oidio, ¿ustedes qué tienen que decir? Azufre. Azufre, señores. Sí, muy bien. Hay que tener solamente un solo cuidado, con temperaturas mayores a 35 grados, porque produce fitotoxicidad. Eso es lo único que tienen que tener como algo preventivo. Y puede haber, creo que una especie de perales muy susceptible. Pero son las excepciones. ¿Ya? Sobre 35 grados tú no puedes aplicar azufre si no va a producir una fitotoxicidad. Es lo único que tienes que tener claro. Y lo otro es que el azufre es barato. Es barato y es efectivo. Y tiene que ir acompañado de estos fungicidas que son muchas veces los oidicidas, que se le llaman los DMI, también conocidos o mal dicho, triazoles, que es parte de la molécula química que tienen. Pero la abreviación de todos los triazoles que ustedes pueden haber escuchado por ahí, o la gente se expresa como triazoles, se llaman inhibidores de la D-metilesterasa. ¿Y qué es lo que es la D-metilesterasa? Es una enzima necesaria para la formación de la membrana plasmática de los hongos. Por lo tanto, ¿qué hacen estos fungicidas? Los mal llamados triazoles atacan a la membrana plasmática de los hongos. Sin membrana plasmática, se mueren. Y un ejemplo
de fungicidas que pertenecen a este grupo, inhibidores de la D-metilesterasa, puede ser el miclobutanil o el tebuconazol. Son dos ingredientes activos que pertenecen al grupo de los de metilesterasa. ¿Y por qué hablo tanto de los grupos? Porque los fungicidas disponibles, químicos, biológicos y elicitoides, están en cierto modo caracterizados desde los grupos químicos, o perdón, de los tipos de grupos, que son los inhibidores de metilesterasa, están los inhibidores de la división celular, que esos son los benzimidazoles. Bueno, se pueden dividir por diversas formas. Generalmente, ¿qué involucra lo que les dije? Un control, tienen que ser todas las medidas previas antes de utilizar un producto. Todas las medidas que sean o estén dirigidas muchas veces, acuérdense, al control o al bajo nivel de núcleo, que va a ser consecuencia de que nosotros manejemos los residuos o manejemos las fuentes de inóculo. Sí, eso es lo importante. Acuérdense, no olvidar fuentes de inóculo. Después los libros, en las revistas, en todos lados van a ver el caso específico para la enfermedad, cuáles son las fuentes de inóculo. Pero lo importante es que ustedes tienen que conocer, todas las enfermedades tenemos un agente causal, que va a depender dónde se mantenga y se reproduzca, que van a ser las fuentes de inóculo, y después cuál es el periodo crítico que va a afectar al cultivo, que es cuando nosotros generalmente tenemos que proteger al cultivo con fungicidas. Teniendo esos tres conceptos, uno siempre va a poder manejar y encontrar las mejores herramientas para controlar la enfermedad. Bueno, esto lo dejo para que ustedes lo lean más calmadamente y traten de siempre seguir esto, se aplica para todo. Como les dije, no queremos ver esto, no queremos ver síntomas, porque cuando tenemos esto es tarde, cuando tenemos esto es tarde. Imagínense, esto es en la línea de proceso. Yo me pregunto, ¿cómo se cosechó esa fruta? ¿Cómo se cosechó esa fruta? Si viene recién cosechada esta fruta. ¿Ah? Ustedes me dirán, oh, pero ¿cómo? Si es algo obvio. Así es, pero para no todos es obvio. Por eso es muy importante capacitar a la gente. Muchas veces se da por entendido que la gente lo va a hacer bien, pero no necesariamente. Y un claro ejemplo son, por ejemplo, los tractores. Uno generalmente, ¿qué hace? Manda a aplicar, pero después no ve el resultado, po. Ve que se gastó el producto, ve que se ocupó un volumen de agua, pero ¿sabes que si realmente mojó o no mojó? Lo que queremos que se moje, pues lo podemos tirar al suelo, o lo podemos tirar, o se pierde por deriva. Bueno, ahí voy a hablar. No se me pierda, profesor. Ya. Cuando tenemos el problema, ya no hay nada que hacer. Acá estamos viendo un tipo de enfermedades que son muy importantes, que se producen cuando tenemos muchas veces producciones de semillas que son muy pequeñas, por eso se hacen los trasplantes. Ay, perdón. Que me llaman. Lo que pasa es que me llaman porque iba a viajar a Santiago y creo que se cerró la carretera. Pero Tendría que bueno, ya. volar, ¿Ah? tendría que volar. Sí, no, sí, ya. Está en Teno y Tinguiririca cortado ya. Sí, pues sí que ya no viajo, así que mejor. Así que me están todos llamando como que creen que voy viajando justo en el Tinguiririca y me caí al agua. Pero bueno, ya. Ahí después responderé. ¿Qué está? Ya está explicando. Ustedes saben que los que hacen trasplante generalmente son las que son semillas muy pequeñas y si tú las pones directamente en el campo se van a perder. Se van a perder por la condición, por la contaminación, etcétera. Tú le tienes que dar una mejor condición y para eso se hacen los trasplantes. Las plantas de tomate, lechuga, todos los chiquititas. Y eso a veces tiene un fenómeno que se llama la caída de plántula o damping off, que es este fenómeno. Cualquiera que haya plantado alguna planta alguna vez, tiene que haber observado esto. Cuando se cae la plantita, A mí me ocurrió acá en la casa cuando tuvimos que hacer módulo de integración online. ¿ya? Yo me metí unas bandejas, de estas de Plumavit. Sí, pues, eso le Eh, pasó Metí esto. el error, Dumping claro, off. sí, se me cayeron Eso, todas las plántulas.
Dumping off significa caída de plántula, caída. Hay una caída. Y esa caída se puede ver, mira, a esto. O porque se pudrieron las raíces, o porque se están pudriendo las raíces, pero se produce un ahorcamiento del cuello. ¿Ves? Sí, Ahí se está, produce un ahorcamiento del cuello. está Y eso es asfixiado. dumping off. O ataca el sistema radical por completo, o ataca parte del sistema radical y al cuello de la planta. Aquí justo a nivel del suelo. Aquí es cuando se produce el dumping off y se caen las plántulas. Y son, en muchas hortalizas son afectadas y también las plantaciones de pino. ¿Y quiénes producen esto? Son los hongos del suelo. Y estos son hongos del suelo. Profe, puede haberse debido a que no desinfecté las bandejas porque el suelo era tierra de hoja y fibra de coco. Entonces, Pero ¿quién lo- te asegura que la fibra de eso está libre de patógenos? porque, bueno, no lo aseguro al 100%, no me consta, pero estaban nuevos y mi papá se los consiguió a un tabaquero y que le compra directamente a la compañía. Entonces, Ah, ¿y tú estás poniendo tabaco? no estaba colocando, puse semillas de acelga. Ah, bueno, puede ser, uno, es que la planta viene contaminada. Dos, puede ser que a lo mejor quedaban restos de suelo en las bandejas. De hecho, Sí, es un eso fenómeno. La desinfección del material es importante. Bueno, aquí no dije nada, menos mal que lo dijiste. La desinfección del material muchas veces es vital. Por ejemplo, en las líneas de proceso, en los carozos, es muy importante porque hay un hongo que se llama geotricum que produce la pudrizonacia de los carozos, de los duranos, de los damascos, de la cereza, y ese hongo se va quedando en las líneas. ¿Y la fruta dónde se contamina? En la línea. Lo otro punto importante en la fruta, por ejemplo, los vines de manzana. Los vines de manzana sucios o con suelo o con restos de fruto, ahí se contamina el fruto. Y está súper comprobado. De hecho, hace poco vi un artículo que basaba eso. Se basaba solamente en limpiarlo y ya bajaba el riesgo. Esos tipos de materiales. Y eso también está dentro de todo lo que es el manejo. sí, la limpieza de las tijeras de poda igual es importante, porque Sí, no lo hace la gente, pues sí, se les dice, pero igual trabajan a trato, entonces se entiende que quieren sí, avanzar, sí. pero tampoco se hace lamentablemente. Sí, no, lo que pasa es que ya. Bueno, yo no creo que sea tan importante la tijera. Yo creo que eso es importante a nivel de vivero, te la creo. Pero a nivel de campo, que de una tijera, de una planta que esté muy enferma se pasa a otro, yo no sé, para un virus sí te la creo, porque va a los Claro. tejidos vasculares y ahí puede salir ya en el floema, podría ser, pero en la madera no sé. Aunque hay artículos que dicen que sí, o sea, lo han comprobado que es capaz de mantenerse en la tijera, pero que eso sea la principal vía de contaminación en el campo, no. La incidencia puede ser baja. Sí, sí, yo creo que sí. Pero sí, obviamente ayuda, pues si tú me preguntas, ¿ayuda? Obviamente que sí, pues pero a lo mejor eso tienes que hacerlo cuando tengas que tener a lo mejor un material valioso, creo yo, Claro, ahí puede valer más la pena. correcto. Porque no es como la principal vía de que se infecta, por lo menos con estos hongos. Profe, ¿Mm? acá en el triángulo de las enfermedades, en el caso donde dice el patógeno virulento, ¿no sería mejor nombrarlo como agente patógeno? Es que tiendo a pensar que cuando dice virulento se refiere solo a virus. Ah, no, porque tú lo asocias mal, pues virulento es que es capaz de causar daño. Causa Ah, ya, daño, ya, es capaz de causar la enfermedad. Porque ya. no todos los microorganismos, porque esto, claro, tú puedes, un Agente microorganismo, patógeno, a ver, los microorganismos pueden ser, los microorganismos, a ver, no lo voy a escribir, pueden ser parásitos, como pueden ser los patógenos que son parásitos, y hay otros que son de vida libre.
y hay otros que son endófitos. Y esos son microorganismos que pueden estar al interior de los tejidos, pero no producen ningún tipo de daño. Ah, ya, profe. Ahí me queda claro. Pero los patógenos que causan daño son los Los fitopatógenos. vi- ¿Ah? Ya, Entonces uno dice que es virulento porque puede tener un microorganismo no virulento y no va a causar la enfermedad. vale. Vale, profe. Muchas gracias. Ah, ya. Aquí lo que quería solamente mencionar, que, bueno, acordarse del triángulo de enfermedad, que es vital para que se produzca una enfermedad. Cuánto se mantenga este triángulo es cuánto vamos a tener el tiempo en la enfermedad. Y muchas veces cuando esta enfermedad se mantiene en el tiempo y se distribuye no solo de una zona 1 a una zona 2, a una zona 3, a una zona 4, o es capaz de llegar a otro continente, se habla de una epifitia, cuando abarca una gran zona geográfica. De hecho, epifitia es lo mismo que una epidemia. Y una epidemia va a ser cuando una enfermedad tiene una rápida reproducción y abarca a varios países, a un continente o a más de un continente. Eso es una epidemia. Y lo vivimos nosotros hace poco con el COVID-19. Bueno, con el control químico que buscamos, no aparezca esto, no se desarrolle. Eso es lo que buscamos. ¿Cuándo hay que aplicar? Pregunta que todos te hacen. ¿Cuándo hay que aplicar? Cuando produce daño económico. Correcto. ¿Y cuándo eso? Es cuando tenemos el periodo crítico. Y todas las enfermedades las tienen, todas. Ustedes empiezan a buscar un libro, por eso yo les digo, están los libros. Si lo importante es que tienen que saber, hay una enfermedad, hay un agente patógeno, va a tener alguna estructura que se reproduzca, va a tener su fuente inóculo, y después yo voy a saber cuándo lo voy a aplicar. Solamente como ver cuál está permitido después y ver su periodo crítico. Y considerar todo lo que les dije. Ya, por ejemplo, todas las enfermedades tienen un periodo crítico. Por ejemplo, tenemos la vid, yo les dije. Y vamos a al botritis. Por ejemplo, una de las grandes enfermedades que tiene la vid, que tanto para vino como para uva de mesa, es el moho gris, o también la pudrición gris del racimo, que es causada por botritis cinerea. Este hongo que les dije que ataca de todo. De aquí, en cierto modo, lo muestro. En el caso de la vid, aquí estoy mostrando un ejemplo caroso, pero solamente para que me escuchen. En el caso de la vid, el periodo crítico va a ser en floración, que es muy importante en el caso de la vid. La floración puede llegar botritis y después también durante la maduración del fruto. Y eso quiere decir más o menos de pinta a cosecha. Es decir, durante la floración y de pinta a cosecha hay que mantener protegida a la planta para no tener un impacto en la enfermedad. Y acá ustedes están viendo otros ejemplos de periodos críticos en el caso de los durazneros. Tenemos al agente causal que se llama tafrina de forma, que causa la cloca del duraznero. Y la cloca del duraznero era, creo que era, bueno, ese es el patógeno, que lo rayé entero, esta es la cloca. Esta cloca es la que produce una deformación ¿han visto los carozos que se enroscan, se cambian un color anaranjado, rojizo, que incluso es llamativo, está bonito, puede ser, y se deforman las hojas? Y muchas veces hasta aparecen pulgones o se confunden a veces con pulgones. Bueno, eso es un hongo. Eso se llama la cloca del duraznero. ¿Y ese qué produce? Bueno, produce un impacto en las hojas que no llega a producir ningún tipo de fotosíntesis. ¿Y cuándo es el periodo crítico? Es durante el invierno, perdón, desde la empiezo del inicio de la yema hasta caída de pétalo o caída de chaqueta. Durante ese periodo, nosotros tenemos que hacer una aplicación, una o dos aplicaciones, contra si no queremos tener cloca. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la botitis, la última enfermedad, perdón, acá. El agente causal es botitis. La enfermedad se llama tizonamiento y pudrición gris. ¿Por qué? Porque botritis se caracteriza por atacar las flores y los frutos. ¿Ya? También puede atacar las hojas, brotes cuando quiere, pero generalmente son dos estructuras que les gustan.
Por eso, generalmente, la floración de los frutales, uno lo protege. ¿Por qué? Contra el desgraciado de botrytis. Por eso, generalmente protegemos la floración. Y aquí lo tiene, floración. Y después, ¿cuándo? Generalmente cuando es la maduración del fruto, que va a depender de cada uno. Porque son dos periodos muy críticos para el caso botrytis. Floración y maduración del fruto. Son estados muy susceptibles. La floración, ¿por qué? ¿Qué puede pasar? Ustedes han escuchado, a ver, botrytis puede llegar en floración, ¿ya? Pero puede ser que la flor no se enferme, pero va a tener botrytis acá, en la estructura. Lo que puede pasar, que no es, o que se enferme, perdón, y que se enferme, y eso qué va a significar atizonamiento, que se llama. Cuando las estructuras florales se necrosan. Cuando se necrosan, se llama atizonamiento. Y eso puede ser causado por botrytis, como también otros hongos. Pero uno de los importantes es botrytis. Y este puede producir cuando ataca y se manifiesta y produce el necrosamiento de las flores. Pero también puede que llegue, pero no produzca daño. ¿Y eso qué significa? Que la botrytis que está en la flor, miren, yo no soy muy bueno para el dibujo, pero imagíname una flor así, la entera, no sé, el receptáculo, por decir, y ahí está la flor, ¿ya? Esta va a ser la uva, ya. Lo que pasa es que no afecta a botrytis durante la floración, pero puede que se quede en los restos florales. En los restos florales se queda. Acá se queda. Y el frutito va a seguir desarrollando de a poco hasta que llegue una manzanota, por ejemplo. O una uva, lo que sea. Y los restos florales que están acá en la zona calicinal, está botrytis. Por eso uno muchas veces habla de las pudriciones calicinales, la pudrición calicinal del fruto, de la manzana. ¿Por qué? Porque muchas veces botrytis está en los restos florales. Y los restos florales anatómicamente dependen del fruto donde estén. En el caso de la manzana está en la zona calicinal, al igual que en la pera, al igual que en la uva. Ahí están los restos florales. Por eso en la uva, cuando está con restos florales, se desarrolla en el almacenamiento, porque en el almacenamiento es altamente susceptible y botitis puede desarrollarse en el almacenamiento, y lo mismo pasa con la manzana. En almacenamiento muchas veces se desarrolla la botitis, en la uva también, y está asociado a las infecciones que vienen desde la flor, y están en los restos florales. Ya. Por ejemplo, el periodo crítico del oidio. Acá tenemos el oidio de la vid, que es causado por el Encipheline necator, y va desde creo que era de los 5 grados Brix, generalmente es desde prefloración o floración hasta los 5% de grados Brix o tamaño arveja, que se llama. Es el periodo crítico en el caso del oidio. Lo tenemos que mantener protegido. Protegido con, por ejemplo, con azufre o con un producto convencional o un producto biocontrolador. Ese es el periodo que nosotros tenemos que mantener en el caso del oidio. ¿Por qué? Porque al oidio, por ejemplo, a diferencia, si lo estamos pensando en la vid, que las dos principales enfermedades es el oidio y la otra es botrytis. Y esto es re fácil. A medida que va madurando la fruta, esto es maduración. Esto es verde, maduro. ¿Qué pasa? Así es botrytis. Y esto es enfermedad. Más, menos. ¿Qué pasa? De verde a madurez, botrytis es así. Este es botrytis. O pudrición gris si somos adecuadamente el nombre de la enfermedad. Pero es totalmente contrario al oidio. Oidio. El oidio baja, es al revés. Porque al oidio le gusta la acidez. No sé, la acidez como un negativo. En cambio, a este le gusta lo dulce, los sólidos solubles.
Le gusta lo verde, a este le gusta la fruta, le gusta lo dulce. Y generalmente esta es la evolución que van produciendo en una valla de vino. Desde estado inmaduro a estado madurez, pues. Va cambiando la acidez por azúcares, va cambiando el pH, va cambiando la firmeza. Y acá lo que está mostrando algo muy simple. Es cuando uno hace un control considerando el periodo crítico. Que significa, por ejemplo, si yo cubro el periodo crítico únicamente para el caso oidio, que recién aprendimos que es de floración y después a valla cuajada, y eso puede significar a lo mejor 2 aplicaciones versus que temporada completa. Porque hay gente que usa aplicaciones, no, yo hago 6 aplicaciones al año y las hago nomás. Y eso es lo que se está mostrando y versus una condición sin tratar. Aquí lo que está mostrando, perdón, siempre se tiene que hacer en una figura, indicar qué es lo que se está tratando de mostrar. Uno, aquí lo que está mostrando los tratamientos, que significa sin aplicación, aplicación solamente el periodo crítico y 8 aplicaciones de temporada completa. Acá significó 2 aplicaciones y acá 8. ¿Y cuáles son el porcentaje de valla colonizada por oidio? Acá tenemos de un 30 a un 20%. Miren el porcentaje que se obtiene cuando se realizaron la aplicación estrictamente en el periodo crítico, que les estoy tratando de mostrar. Miren el impacto, nada. Versus 8 aplicaciones por calendario, que es lo mismo, básicamente. Pero 8, imagínense el gasto de plata y lo otro al medio ambiente. Si no usamos estrictamente el periodo crítico. Ya. ¿Cómo estamos, señores? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya, Bien, profe. ya. No, lo que le iba a decir es que yo creo que vamos a llegar hasta acá. Lo que sigue es ir a hablarles de los grupos químicos, de la etiqueta, que se los voy a hablar la próxima clase, pero les voy a subir toda la clase completa. La idea es que ustedes también la visualicen un poquito antes y así podamos ir un poquito más rápido para alcanzar a abordar lo que es la agricultura digital, que creo un paso importante dentro del curso. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, profesor, Sí, ningún profe. problema. Ya. Oye, por si acaso les Disculpa. mandé el artículo, ¿ya? Para que de a poco lo vayan leyendo y lo importante también es que nos vayan preguntando si tienen dudas. ¿Ok? Sí, profe. Sí, llegó el Ok, correo. profe. Ya, señora, entonces voy a dejar hasta acá el grabado en la clase y nos vemos el próximo viernes. Y les voy a subir la Vale, clase completa. Genial. si Ya. gustan, Chao, mando un profe. correíto. Ya, listo, nos vemos, cuídense, chao. Vamos.